Les tengo una gran historia de un asesino psicópata murió en un psiquiátrico. Ojo, las imágenes son un poco perturbadoras, así que comencemos. ¿Quién era Ed Gein, el carnicero de Plainfield que inspiró a Alfred Hitchcock? Despellejaba a sus víctimas para elaborar objetos con piel humana. Sus crímenes y la relación que mantenía con su madre inspiraron directamente la novela Psicosis. La infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En la mayoría de serial killers, aquellos años donde se cultiva no solo la educación, sino las normas, la ética y la personalidad, la familia donde crecen influye sobremanera en su comportamiento delictivo. En el caso de Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, no iba a ser menos. Su infancia claramente le marcó, y mucho. De padre maltratador y madre estricta y fanática religiosa, el joven engendró una relación tortuosa e incestuosa con la matriarca. El complejo de Edipo que sufría derivó en una obsesión por la sangre y la tortura. La historia del conocido como carnicero de Plainfield ha inspirado series de televisión y películas como Psicosis de Alfred Hitchcock. Edward nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Con 7 años, se trasladaron a la ciudad de Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad para ejercer como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Gein tuvo en su infancia, cuando, desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres, observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Al principio, Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo, aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones. Los cómics de terror y los libros dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Pero a Augusta le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco se forjó una relación de lo más extraña, una relación de amor-odio, explica el psiquiatra George Amdt. Porque, el muchacho la escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. Sin embargo, con el tiempo aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica, asegura Harold Schechter, autor de Deviant. Eran 4 personas bajo el dominio de esa mujer. Era el ambiente perfecto para la locura. En cuanto al maltrato paterno, terminó en cuanto falleció en 1940. No sería la única muerte que sufriría la familia Gein. Parece ser que el fallecimiento de su hermano Henry, en realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata. Y pese a que nunca se logró demostrar, todo apuntaba a que tras la muerte del patriarca, las disputas entre hermanos fueron increciendo. Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba taxativamente. Poco después, Henry moría en extrañas circunstancias. Un incendio en la granja familiar terminaba con su vida. Según explicó Ed a la policía, ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Tras pedir ayuda, no solo indicó el lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, sino que este apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, la investigación certificó muerte por asfixia. Era 1944. Primero el padre, después el hermano y un año más tarde de la tragedia del incendio, Augusta también fallecía. Sufría problemas del corazón. Al contrario que con los 2 primeros, la muerte de su madre afectó sobremanera a Gein. No tenía a nadie más con quien comunicarse. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, indica Amdt. Porque su madre era su único vínculo con la cordura. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre reprobando su conducta inmoral. Pero sí su voz, continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Gein encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba los avisos fúnebres del diario local y seleccionaba a las víctimas. Después iba al cementerio en el fragor de la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar.
Y aunque durante aquellos años, su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años a la puerta de su casa. Una adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino. Un granjero y su amigo que iban a cazar, pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Warden, para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente, por encima incluso de la media. Que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de forma irracional. Otras, en cambio, tenía períodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío producido a causa de la represión ejercida por su madre, hizo que Gein creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Lena Trickey afirma que se sentía muy incómoda en su presencia. Había algo en sus ojos que me molestaba, relata. No era el tipo de persona en la que yo confiaría, recalca. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las féminas de la localidad. Así que con aquella patología, sumada a su irrefrenable impulso de matar, el asesino en serio eligió a su primera víctima. Mary Hogan, dueña del bar del pueblo, sufrió toda clase de vejaciones y disecciones. Era noche de luna llena, su favorita, porque se vestía con su particular disfraz de mujer confeccionado con la piel humana de sus víctimas. Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, entraba a la taberna de la mujer. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local que estaba abierto e iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mary y nadie contestaba. Fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó con sus ayudantes, siguieron esas manchas de sangre que conducían al aparcamiento. El coche de Mary seguía estacionado, y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ellas se toparon con un cartucho de pistola calibre 32. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba fuera. No había señal alguna de lucha, no habían robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez, y a medida que pasaban las semanas sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? Un mes después de los hechos, el mismísimo Ed Gein participó en una de las búsquedas. Su antiguo vecino, Fred Rein, recuerda que dijo, está en casa, en la granja. Pero nadie le hizo caso, todos pensaron que bromeaba. Desgraciadamente, decía la verdad. Él la había asesinado. Mary Hogan no fue la única víctima que pasó por la sala de operaciones de su sótano. La ferretera Bernice Warden fue su siguiente invitada en la denominada Granja de los Horrores. Bernice y Mary tenían algo en común para Gein. No eran buenas mujeres. O eso decía él. Era la mañana del sábado del 16 de noviembre de 1957 cuando el criminal arribó hasta la ferretería del pueblo propiedad de Bernice para comprar anticongelante. La mujer, de mediana edad y separada recientemente, se sorprendió cuando Ed le pidió salir. No le tomaba muy en serio. Así que tras apuntar su nombre en el libro de registros, lo hacía con cada comprador por tema de contabilidad. Gein sacó su escopeta y la disparó, cargó su cuerpo hasta el sótano y realizó el mismo ritual que con Mary. Nadie se dio cuenta de la ausencia de la ferretera hasta bien entrada la tarde, cuando el encargado de la gasolinera vio la puerta cerrada con las luces encendidas. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un gran reguero de sangre que llegaba a la parte trasera y se perdía tras unas huellas de furgoneta. Una vez registrado el local, se percataron del último apunte de Bernice. El nombre de Ed Gein aparecía como su último cliente. Mientras tanto, el asesino recibía la visita de unos amigos de la infancia. Bob y Darlene Hill llamaron a su puerta y Ed salió con las manos manchadas de sangre. Su excusa: estaba despedazando un ciervo. Les invitó a entrar, se lavó, se cambió de ropa y se dirigieron a cenar a casa de la madre de los Hill.
Fue allí cuando otro vecino apareció informando de la desaparición de Bernice. En ese instante, Hein reaccionó con un: debe tratarse de alguien con mucha sangre fría. Su amigo instó a que fuesen al pueblo para informarse y ayudar a la policía, pero en ese instante, varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad. Iban a detenerle. Cuando Hein les vio, lo primero que soltó fue: alguien me ha incriminado. En cuanto uno de los agentes confirmó por radio la detención del asesino, el sheriff junto al capitán del condado comenzaron a inspeccionar la casa de Hein. Durante el allanamiento, se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excrementos, libros de medicina y anatomía, y toda clase de elementos fabricados con piel humana, por no mencionar cabezas reducidas al estilo jíbaro. Un apunte importante: el cadáver de su madre, Augusta, yacía aún en la cama de su habitación. Jamás fue enterrada. Mientras investigaban su granja, Ed esperaba tranquilamente en la prisión del estado de Guautoma custodiado por 2 policías. A las 2:30 de la madrugada del sábado 17 de noviembre, el sheriff regresó del escenario del crimen y le interrogó durante 12 horas. No abrió la boca. Permaneció en silencio. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y Mary Hogan. Sin embargo, siempre negó haber practicado canibalismo con los cadáveres, tal y como le insistieron los investigadores, tras ver las múltiples mutilaciones que poseían los cuerpos. Por otro lado, cuando los detectives le preguntaron sobre los otros cadáveres que encontraron en el sótano, Ed Gein afirmó que los había sacado del cementerio tras profanar sus tumbas. Eso sí, negó haber practicado sexo con ellos. Ahí cuando la prensa pasó a bautizarle con el apodo de El Carnicero de Plainfield. Acababan de destapar a un monstruo que estaba escondido. Tras varios exámenes psicológicos, el 18 de diciembre los médicos concluyeron que Hein sufría esquizofrenia y que por consiguiente, no estaba en condiciones de asistir a un juicio. Pero aquello no reconfortaba a los ciudadanos de Plainfield. Después de pasar las navidades en un hospital psiquiátrico, el 6 de enero de 1958 el acusado escuchó impasible, comiendo chicle, el testimonio de 3 psicólogos. Finalmente, el juez aceptó las recomendaciones de los expertos, y Ed Gein fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido. Pero aquella decisión judicial levantó tal oleada de protestas entre los habitantes de la localidad, que un día antes del Domingo de Ramos, en marzo de 1958, la famosa Granja de los Horrores acabó en llamas. Los crímenes de Ed Gein y sobre todo la extraña y enfermiza relación que mantenía con su madre, inspiraron directamente la novela Psicosis de Robert Bloch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock. De hecho, el cineasta recuperó la truculenta personalidad de este asesino en serie para crear el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, y cuya precuela, la serie Bates Motel, está encarnada por el jovencísimo Fred J. Moore. Otras cintas que también están basadas en El Carnicero son La Matanza de Texas, la película de Lange de 1974, protagonizada por Robert Slosson, o el personaje de Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. El 26 de julio de 1984 Ed Gein murió en el Mendota Mental Health Institute víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba sin marcar, para evitar más tensiones entre la población local. Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Gein en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios perpetrados por el Carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Nada volvió a ser como antes. Aquellos